Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De la serie, nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 5. La verdad absoluta. Semana 1, día jueves. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 10, verso 17. Y el versículo de oración también está en Romanos capítulo 10, verso 17. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor Jesús. Así, amén, que así sea, aleluya, que la fe es por el oír, así que la fe es por el oír. Y el oír, amén. Y el oír, amén. Y el oír, amén. Por la palabra de Dios. Señor, te amamos en este día. Te damos gracias por el oír su palabra. Rogamos al Señor que nos dé un oído fresco, un oído limpio. Señor, agudiza nuestro oído, límpialo de todo mal. Santifica nuestros oídos para que solo te oigan solo a ti, para que oigamos finamente tus palabras. Señor Jesús, oramos unánimes, todos juntos, para que todos podamos oír tu palabra santa. Porque, Señor, solo en su palabra hay vida, solo en su palabra hay espíritu. Gracias, Señor. Amén. Hoy presentamos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabían ustedes que la unidad del cuerpo de Cristo solo se puede obtener preservando la unidad del Espíritu? Leamos este versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, verso 3. Esta unidad no se basa en preferencias, conveniencias, temperamentos o en cualquier otra cosa. Si así fuese, difícilmente seríamos unánimes en la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nos une es la unidad del Espíritu. Por eso necesitamos guardarla con solicitud, buscando el andar peripateo que nos mantiene en el Espíritu, practicando la unidad y haciendo la voluntad de Dios. En el Espíritu tenemos el poder para ejecutar la obra de Dios. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso lo encontramos también en Efesios, capítulo 1, verso 19. Cuando creemos, accionamos el gran poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Con tal poder, ¿acaso el Señor no podría solucionar el problema de la unidad entre nosotros? Ciertamente que sí. Solo nos basta que accionemos el Espíritu y apliquemos la fe
creyendo en su palabra. Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios, ésta actuó eficazmente en ellos. La actuación u operación de la fe produce la unidad del Espíritu, y la fe no viene de una manera vacía, sino que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados auditores, necesitamos de la fe, que viene por la palabra, para vivir en el Espíritu y preservar la unidad. La fe tiene como base la palabra de Dios. Cuando ejercitamos la fe, accionamos el poder de Dios que está en el Espíritu. Y el Espíritu hace que nosotros y los demás miembros del cuerpo de Cristo sean uno. ¡Aleluya! Al ejercitar el Espíritu, manifestamos en nuestro vivir el andar peripateo, y la carne pierde su fuerza. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 17. La forma verbal de andad en griego es peripateo y significa vivir como es digno de nuestro llamamiento. Andar en el Espíritu es no andar en la carne, porque el Espíritu y la carne son opuestos. Entonces necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 18. Un prisionero en el Señor no es guiado por su voluntad, por sus pensamientos o por su opinión, sino que es guiado por el Espíritu. Pero quien anda conforme a la carne produce obras de la carne. En los versículos del 19 al 24 podemos leer: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, también herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que el Señor nos libre, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, aleluya, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo, es paz, paciencia, benignidad, es bondad, también fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y también con todos sus deseos. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y envidias destruyen la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. No obstante, si andamos en el Espíritu, tendremos amor, tendremos gozo y paz. En el Espíritu nos amamos los unos a los otros, y todos estos con un rostro alegre. Eso no es autoayuda, es algo del Espíritu. Hoy vivimos la vida de la iglesia
con alegría. Y eso produce paz. Vivimos en paz, sin conflictos, con los hermanos. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nuestro andar es peripateo, siendo gobernados por el Espíritu, entonces seremos suplidos con amor, con gozo y también con paz. De esa manera viviremos en un ambiente de unidad y armonía, avanzando hacia la meta. En el siguiente versículo, Pablo nos presenta otro tipo de andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 25. Aquí la palabra andar es estoikeo en griego y significa marchar como un ejército, al mismo compás, en el mismo ritmo, al mismo paso, avanzando contra las huestes del infierno, invadiendo la potestad de las tinieblas. En el andar estoikeo, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo andamos juntos en la misma dirección, predicamos juntos el Evangelio, cuidamos juntos de los hermanos, edificamos juntos la iglesia y promovemos el amor y la paz. De esa manera avanzamos juntos para traer al Señor de regreso. Hoy practicamos la inmersión en la palabra que nos ayuda a ejercitar el espíritu. Después de un tiempo de estar sumergidos en la palabra, somos inmersos en el espíritu y comenzamos a andar de una manera en la cual no teníamos la capacidad de andar, como lo es una tropa, unidos como un solo ejército, luchando juntos por el Señor. Esa es la unidad que Dios quiere producir en la iglesia. No es una unidad producida por el hombre, sino una unidad orgánica que existe entre el Padre y el Hijo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Señor Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor Jesús. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, Dios desea introducirnos en la unidad que hay en el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el Padre. Para trabajar en favor de esa unidad, Él nos transmite su gloria. Por medio de su poder, el Señor quiere producir la unidad del cuerpo de Cristo, y eso producirá la morada de Dios en el Espíritu, y eso producirá la morada de Dios en el Espíritu. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Agradecemos a Dios por su palabra santa, porque Él nos habla todos los días.
Gracias al Señor por santificar nuestros oídos. Le estaremos eternamente agradecidos. Amén. Pregunta para hoy: ¿cuál es la diferencia entre el andar peripateo y el andar estoiqueo? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, llenos del oír la palabra de Dios y lleno también de muchas bendiciones. Amén.